Hola, ¿qué tal? Bueno, acá hoy le quería compartir un poco del trabajo de Tadeusz Kantor. em, y en principio elegí un pedacito de un video que ahora se los dejo viendo y después seguimos. Tadeusz Kantor nació en Polonia, en la ciudad de Bielopole, en 1915 y murió en Cracovia en 1990. Fue dramaturgo, escenógrafo, director teatral, artista plástico. eh, Estuvo profundamente influido por el arte de vanguardia de esa época, especialmente por el surrealismo y el informalismo. Eh, Casi toda su obra se mueve alrededor del teatro, ya sea como escenógrafo o dirigiendo todo tipo de montajes. Hizo mucho happening en una época, piezas experimentales. En la línea de Meyerhold, de Bartók, Tyrov, Gordon Craig, lo que busca es un teatro autónomo. ¿Y qué sería autónomo para Cantor? En principio es un teatro que se sitúa más allá de la representación, o sea, no quiere representar un texto dramático. Y para tratar de lograr esto, lo que intenta es alterar el sentido y la función de cada uno de los elementos del dispositivo escénico. O sea, por ejemplo, la relación entre texto dramático y la escena, y el montaje, el estatus conferido, es conferido al espacio y a los objetos, como el valor, qué valor tienen el espacio y los objetos. Busca nuevos modelos a partir de los cuales orientar a los actores. Bueno, todo esto lo iremos desarrollando. Espero que logre poder comunicar un poco de lo que yo creo que entiendo de la idea de él. Tadeu Cantor tiene tres etapas en su trabajo. La primera se la denomina del teatro clandestino y es entre 1942 y 1955, aunque la parte más intensa está como al principio de todo este periodo. Eh, Cuando estrenó esta primera obra en el 42 tenía 27 años, era egresado de la Escuela de Bellas Artes de Cracovia y lo que arma es un grupo de músicos, artistas plásticos, poetas, actores, y estrena los dos primeros espectáculos, que tienen la característica de estar estrenados durante la ocupación nazi de Polonia, con lo cual esto era, por eso también el título de clasificación, porque era totalmente ilegal, o sea, no estaba dentro de las cosas permitidas. Eh, el primero se llamó Baliadina, que es son dos autores polacos, que es Slovaki, que es en 1942, y El regreso de Ulises, de Wyspiański, que es en el 1944. Eh, Todavía no aparece la noción de autonomía total de la escena por sobre el texto dramático, que es el lugar donde va a ir apuntando. Pero ya aparecen elementos que intentan poner en crisis
tanto la estructura del dispositivo escénico como el concepto de ilustrar el texto literario. Y en términos de puesta en escena, como que empieza a trabajar con la anexión, en este momento con la anexión de la realidad, lo llamaba él. O sea, por ejemplo, trabaja en espacios reales, sin modificarlos. Todo la escenografía y la utilería está construida con objetos rescatados, encontrados, objetos reales. O sea, no construye nada para la escena, sino y empieza a trabajar ya la idea del objeto pobre, ¿no? Hay una rueda que no aparece todavía, pero va a aparecer más tarde, que lo acompaña, está presente como en todos los espectáculos, una rueda de carro que encontró tirada y la lleva a cada uno de sus espectáculos. Su idea pasa por no intervenir el espacio, por no intervenir esos objetos encontrados y tratar de que la obra dialogue con estos objetos. Y en este momento ya habla que debe existir una acción del escenario que no debe dejarse subordinar por la acción de la obra. Yo sé que suena medio raro, pero digo, esta es la búsqueda del tipo, ¿no? O sea, como que el texto dramático no sea lo que vamos a hacer. El texto dramático es lo que va a dialogar con la construcción escénica, con la construcción del escenario, de la acción del escenario que hagamos. Y todo el tiempo trabaja como estas dos cosas en tensión. Eh, Tiro algunas cositas que leí que me parecen como interesantes. Dice, los actores saldrán al escenario y entonces el drama se vuelve reminiscencia. El drama él llama drama como a la obra escrita de teatro, ¿no? Entonces, cuando los actores salen al escenario, hay como una reminiscencia de ese texto dramático, pero lo que pasa no es solo el texto dramático. Si y dice también, si el drama debe estar presente de algún modo sobre la escena, su presencia no será el resultado de la reconstrucción de su ficción narrativa. O sea, usa el texto como un elemento más, pero mucho más extremo que lo que uno está como acostumbrado, ¿no? Bueno, después de la guerra, después de estos dos procesos también, se irá convirtiendo en uno de los escenógrafos más innovadores dentro del teatro polaco de la época. Y entre los cambios, así que las cosas que va probando en términos del teatro tradicional, empieza a extender el teatro sobre la audiencia, empieza a utilizar los maniquíes como en términos de personajes, representan personajes los maniquíes. Y esta segunda etapa se extiende desde 1955 hasta 1975. Esta etapa se la denomina como Cricot II. Él funda en 1955 un colectivo artístico teatral que se llama Cricot II. Que él mismo define como un grupo, un teatro de actores deseosos de encontrar, en contacto con los pintores y los poetas de vanguardia, una renovación total del método escénico. La característica de toda esta etapa es que trabajas con un solo autor, Witkacy, que es un pintor, poeta y dramaturgo polaco, fallecido en 1939. Y es lo que empieza a decir de Witkacy, que dice, no interpretamos a Witkacy, sino representamos con Witkacy. Y en todo este periodo sigue trabajando con la idea de tratar de generar la autonomía de la escena, o sea, del texto dramático. Esto es algo que recorre como todo su recorrido teatral, llegando al final, ya lo vamos a ver, a independizarse totalmente. El texto dramático sigue presente en el trabajo, pero como él dice, como un cuerpo extraño. Desde el actor propone negarse a todas las ideas de identificación, encarnación, personificación, como que forman parte del oficio del actor de esa época, y acercarse como al propio Estado.
renunciar a las técnicas convencionales, porque dice que todas las técnicas que había dando vueltas de actuación conducen a un acto de simulación. Y para Cantor, según dicen los muchachos, esto es inadmisible. Es lo que decía, que como que cada actor tiene sus propios rasgos de vida. Y lo que le interesaban a él eran esos rasgos del actor. Y por sobre todo los rasgos, lo que más le importaban las debilidades. Él decía que como conductor era tratar de encontrar esas debilidades y reforzarlas arriba del escenario. La otra característica que se vincula con la actuación es la alteración del sistema de relaciones objeto-actor. Después les mando unos videos, pero digo, hay como un trabajo donde el objeto se va acercando al cuerpo del actor y hay un momento en que queda como soldado. Empiezan a tener como muñecos o cosas pegadas al cuerpo. Como el objeto convertido como una prótesis, una prolongación del cuerpo del actor. Este grupo que formó en el 55 lo acompañó durante toda su trayectoria profesional hasta el final. Es más, hay una pequeña anécdota del final del último espectáculo que después lo retomamos. Bueno, y esta etapa termina con el estreno en 1975 de un espectáculo que se llamó La clase muerta. Como características de esta época, la escena se va volviendo cada vez más autosuficiente, autonarrativa, el texto se integra como una realidad preexistente, no como un objeto encontrado, previo, cerrado, indivisible. Esta idea de la rueda tomada y el texto tomado es como lo mismo. Me parece que es a mí me resuena como para poder entender el procedimiento. Intenta anular el espacio de representación. Hay un espectáculo donde, por ejemplo, todo el escenario lo llena de sillas, torres, cientos de sillas. Prácticamente no deja espacio para que se muevan los actores. Y ahí se da una obra que no tiene nada que ver con las sillas, ¿no? O sea, poner en tensión estas dos cosas. Otro recurso que ya lo tomó al principio, después lo hizo en Happening y en distintas cosas, es la idea del embalaje. El embalaje como idea de ocultar o velar la fisonomía o del objeto o del actor incluso. Eh, lo piensa como una especie el embalaje como una especie de ritual, pero un ritual absurdo desde el punto de vista de que puede atraer al objeto. Él dice que como que puede atraer el objeto hacia la esfera del arte. Esta idea de ocultar el objeto o ocultar a los actores. Hay una obra que la hace, por ejemplo, están los actores y tira no sé cuántos, pero un montón de bolsas de granos y los actores prácticamente quedan tapados totalmente por eso y a partir de ahí como que empieza, empieza el texto y hacer lo que pueden. Esta idea de anular, de clausurar como las cosas, las posibilidades del actor, las posibilidades del espacio, las posibilidades del texto. Hay un trabajo con eso y ver qué surge a partir de eso. Con la clase muerta, el texto del autor prácticamente desaparece. La autonomía del texto, la autonomía de la escena frente al texto empieza a ser absoluta. Había un texto ahí que me decía, la realidad de la escena velará por completo el universo dramático que la inspiró, ¿no? Esto me parece como que está como idea. Bueno, esta última etapa se denomina Teatro de la Muerte, comienza en 1975 con el estreno de La clase muerta y en esta etapa son La clase muerta, Bielopole, Bielopole, que es la obra que el otro día comentaba Héctor Presa que había visto en el San Martín, con esa estuvo de gira y pasó por Argentina, Que revienten los artistas, Nunca más, Debo retornar y Hoy es mi cumpleaños. Dice, la muerte y la memoria ancladas en la biografía artística y personal de Cantor será la demiurgia que reemplazará la figura del dramaturgo. Empieza a hablar en los espectáculos de su mundo personal, individual.
Una de las características también que se empieza como a incorporar a la escena como, como una especie de actor, pero si ven algunos videos a veces estaba como al costado y a veces miraba y a veces como un director de orquesta pedía más o movía las cosas. Era como un diálogo ahí, en el aquí y ahora con el director, con el director con la escena. Siempre estaba presente, y esto, ¿no? Como que en distintos roles, director de escena, actor, mero observador, pero estaba presente. Esta es la característica, me parece. Y bueno, y por último, una pequeña anécdota en el último espectáculo. Hoy es mi cumpleaños. Él no llega a ver el estreno, él fallece unas semanas antes del estreno. eh, y todavía faltaba como terminar de armarlo. Pero bueno, los actores deciden hacerlo en una gira eh, que se hizo por Europa y por Estados Unidos. Estamos hablando del año 91, 92. Eh, Hoy en mi cumpleaños transcurre como en el estudio de Cantor, donde una vez más las figuras que aparecen, los personajes que aparecen tienen que ver con la figura de su infancia, artistas que vienen a visitarlo. Hay como un homenaje a Meyerhold. Eh, Meyerhold fue asesinado por el régimen estalinista, o sea, se le hizo un proceso, se lo acusaba de trotskista, y él o sea, él confiesa que sí, que fue malo, pero al final, cuando lo van a juzgar, él escribe una carta al jurado, al comisionado, creo que es una cosa así, donde dice que, bueno, que lo que había confesado lo había confesado bajo tortura, que él cuenta toda la tortura. eh, em, y Cantor incluye una lectura, una grabación en ruso de esta carta, donde describe esto, todas las torturas a las que fue sometido y por qué había confesado lo que no había hecho. Eh, Nada, interesante homenaje. Eh, mm, y una. eh, en toda esta última etapa también se mete mucho con esto, ¿no? O sea, pensemos que Polonia había sido ocupada, primero por el nazismo, después por el comunismo, y había algo esto de que aparecían como personajes así medio estrambóticos, jefes de policías, espías, comisarios, de la era comunista, nada, había como todo una mezcla de esas cosas. Y en esta gira el elenco ponía la silla con un cartel que decía Cantor ahí presente en el escenario. Eh, y bueno, cuando terminó la gira decidieron no desarmar el grupo y que se tenga noticias así desde el 92. Ninguna de las obras de Cantor ha sido representada. Eh, y también todos los actores firmaron un contrato, un acuerdo, se comprometían a no volver a actuar con el nombre del Cricot 2, que fue esta compañía que lo llevó, eh, lo acompañó hasta el final de su vida. Eh, Intento compartirles un par de videos como para que vean de qué va esto. Y nada, en la charla podemos ahondar un poco en algunas cosas o las pocas cosas que yo conozco, pero que me parecen súper interesantes. Bueno, nos vemos la próxima. Adiós.